Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Jimena Muñoz, estudiante de Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías. Y en esta entrevista vamos a hablar de cómo formar a los sujetos para la paz, la convivencia y las ciudadanías. Para esto nos encontramos con la profesora Nora Cecilia Imbachí. Ella es docente y coordinadora de una prestigiosa institución de nuestra región. Su experiencia laboral y su formación académica la convierten en una voz para reflexionar acerca del tema del cual les estoy hablando. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Profe, antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que nos hablara un poco acerca de su formación académica y su experiencia como docente. Bueno, yo soy historiadora de la Universidad del Cauca, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca también. Actualmente estoy haciendo una especialización en infancia, adolescencia y desarrollo familiar con la Universidad del Área Andina y estudiante también del doctorado en innovación educativa y cultura digital de la Universidad de Cartagena. Genial, me encanta tener su presencia con nosotros y me gustaría, cuéntenos brevemente cómo va su experiencia docente hasta el momento. Bueno, afortunadamente yo soy de Miranda, Cauca, tuve el privilegio de llegar a la docencia por vocación, por ejemplo familiar y con la bendición de llegar a retribuir en la institución en la que me formé desde primaria, ahora en bachillerato. Pues estoy trabajando, pero ahí fueron mis estudios, entonces con gran sentido de pertenencia por la institución, por lo que hago y por mi municipio. Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestras preguntas. La primera, profe, ¿cómo entiende usted la formación para la paz, la convivencia y las ciudadanías en el contexto de la institución donde labora? Bueno, hablar de la construcción de paz y de la formación para la paz es también entender un poco el contexto de dónde surge la necesidad de construir y de formar desde las instituciones. En el marco de los diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, 2012-2016, una de las necesidades en lo que se discutían entre los actores armados y el gobierno era de formar a la ciudadanía, de vincular a la sociedad colombiana en todos sus niveles y estratos sociales. Es así como surge la Cátedra de la Paz y es necesario que en las instituciones educativas se piense la formación desde las tempranas edades de los niños, niñas y adolescentes para saber vivir con el otro. La convivencia es la vivencia con los demás y esto se aprende desde los primeros años de vida. Es así como surge, debido a esas necesidades, la Ley 1732 del 2014, que enmarca para las instituciones educativas esa orientación específica. Formar para la ciudadanía es formar emocionalmente. No se trata únicamente de hablar y que se reconozcan qué son los derechos, porque en el papel pueden estar los derechos, como está consagrada la Constitución Política Colombiana, de nuestros derechos y nuestros deberes, lo que nos rige a todos los colombianos. Tenemos unos manuales de convivencia que están relacionados con las normas y se socializan. Lo conocen los estudiantes, lo conocemos nosotros los docentes, los padres de familia. Pero si no hay una apropiación, si no hay una formación desde el ser, desde el saber manejar el enojo, desde el saber manejar el disgusto, desde el poder expresar que estoy en desacuerdo y de que la gente se atreva a hacerlo con el debido respeto que merece. Para mí la formación ciudadana requiere precisamente del fortalecimiento de los valores, de principios, y esto también valga la pena para mencionarlo que debe ser un trabajo articulado. Las instituciones educativas por sí solas tenemos elementos, pero se requiere la vinculación de la familia, de otras instituciones a nivel local, departamental, nacional. La formación ciudadana es hoy una necesidad en todas las instituciones, en todos los niveles y las caracterizaciones socioeconómicas que tenemos. Ahora, todo tiene que ir en relación con el contexto.
Por ejemplo, no es lo mismo que formes la ciudadanía rural y para la paz en el municipio de Miranda, Cauca, a que estés formando en otro municipio donde los índices de violencia o la presencia de actores armados es en menor medida o en menor escala que como lo vivimos en el departamento del Cauca. Entonces cada contexto tiene sus propias dinámicas. En el Cauca no es la presencia de grupos al margen de la ley, y hoy hay una característica que es la economía ilícita. E incluso dentro del mismo departamento del Cauca hay unos municipios con mayor vulnerabilidad que otros. Entonces eso también requiere que nosotros nos pensemos como actores dentro del proceso de formación para la paz y la ciudadanía en relación con nuestras problemáticas. Correcto. Mi profe, y teniendo en cuenta lo dicho, ¿qué prácticas pedagógicas utiliza la institución para promover la paz y la convivencia entre los estudiantes? Bueno, en el ejercicio de la docencia, como docente de ciencias sociales, nosotros tenemos unos lineamientos y es las competencias o habilidades que debemos desarrollar en los estudiantes a través de las diferentes prácticas, y esto está caracterizado desde 3 competencias: pensamiento social, multiperspectivismo, pensamiento sistémico y reflexivo. En ciencias sociales es muy necesario formar en el pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico te lleva a analizar determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el colegio le hemos llamado pasos del aprendizaje, y lo explico muchas veces a los estudiantes de una manera muy simple. ¿De qué le sirve a usted saber que el agua es el líquido vital del que dependemos todos los seres vivos si usted va a un río y lo contamina? De nada nos sirvió esa información. Entonces, en ciencias sociales tampoco nos sirve grabarnos que en la guerra de los 1000 días se mataron liberales y conservadores, que el Bogotazo se produjo por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si no reflexionamos cuál fue la causa de estos conflictos y que no debemos repetir. Por eso el dicho de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, en ciencias sociales, ¿y por qué menciono esto como práctica para la construcción de paz? Entonces nosotros tenemos, llamémoslo, estandarizado. Usted puede dar el concepto, usted puede referirse a un hecho, a un proceso, pero debe hacer la reflexión y la comparación. La reflexión es traerlo al momento en el que está el estudiante viviendo, es decir, al presente. ¿De qué me sirve a mí que un estudiante se memorice la revolución industrial y que estamos en la 4ª revolución industrial y que eso es cultura general? Pero si no analizamos las implicaciones, beneficios, perjuicios y qué reflexión puede hacer hoy usted como ser humano, pues no estamos logrando nada. Entonces lo que se busca con el recorrido histórico, el análisis político, es precisamente construir el sujeto político, construir pensamiento, pero no desde los lineamientos propios o la visión particular como docente, sino que el estudiante tenga los elementos necesarios para desarrollar su habilidad del pensamiento crítico. Cuando hablamos del sujeto político, no se trata de pensar en el ejercicio, porque muchas veces cometemos el error de creer que el ejercicio político es votar y como que se reduce a ello. El sujeto político es un sujeto de acciones sociales en su comunidad, es una persona vital para el desarrollo de la sociedad, eso es cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, para la construcción del sujeto político, también en relación con la apuesta que vienen haciendo los gobiernos, es la reconstrucción de la memoria histórica. Y para cualquiera de nosotros que no ha vivido quizá de la misma manera el conflicto armado, pues no tendrá mayor relevancia. Pero si yo quiero solucionar un problema, es necesario conocer por qué se produjo el problema,
qué se ha intentado hacer para solucionarlo, qué no nos ha dado en respuesta o la salida de este conflicto para poder avanzar. Entonces, la memoria histórica es la reconstrucción de los hechos. Las víctimas necesitan, por ejemplo, desde otras disciplinas, del trabajo social, la antropología, la psicología. Para la víctima es fundamental que le digan por qué asesinaron a su familiar, por qué lo desaparecieron, y que le entreguen, así sea una mínima muestra de esa persona, le permite vivir la experiencia de manera distinta. Y desafortunadamente, pues nosotros hemos vivido en una zona de conflicto y es necesario también saber abordarlo, porque tenemos estudiantes con experiencias de desplazamiento forzado, de familiares asesinados, desaparecidos, víctimas incluso de las hace algunos años, o del carro bomba, o de hace poco una mamá decía que su hija o su hijo había presentado ciertos comportamientos después de un carro bomba que estalló hace algunos años, y que desde allí creen que empezó a presentar ciertas dificultades. Entonces, reconstruir ciertos hechos incluso con ellos permite que expresen su punto de vista, y cómo también se pueden movilizar actividades para la no repitencia, y esto pues está más comprometido con otras dinámicas desde el ejercicio de la coordinación, que ahorita lo expongo, que tiene que ver con la restauración, con la reparación. Cuando hablamos en términos de que el estudiante lo empiece a interiorizar, que es dentro del contexto de estos acuerdos y de esa construcción de paz. Entonces, las estrategias están pensadas para el desarrollo del pensamiento crítico, para la formación del sujeto político, y también hay otras formas de ponerlo en práctica desde el ejercicio de la democracia, a través del consejo estudiantil, de la personería, de cómo se desarrolla la práctica, que es algo ya más institucional. Entonces, mi profe, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan ahora las instituciones o enfrenta nuestra institución para consolidar una cultura para la paz? Bueno, aquí sí hay que tocar, pues yo muchas veces cuando pienso en los procesos educativos, utilizo en mi cabeza como el juego de la pirinola. Todos ponen. Y hace días leía algo alrededor de otro concepto que son los ecosistemas digitales, y que también habla de las habilidades, del pensamiento crítico, etc. Pero me gustó mucho una definición alrededor de esa estrategia, y es que el corazón de los ecosistemas digitales son los docentes. Y desde allí que pienso y reflexiono, sí, mi razón de ser y de mi profesión son mis estudiantes. Pero el corazón de las prácticas, del avance, de la calidad, de la corrección, de lo que logremos, es el docente. Y este es un gran reto cuando hablamos de nosotros como docentes. Porque si yo te puedo hablar de algunos aspectos desde las ciencias sociales y por mi misma formación, pero quizá el compañero de otras áreas no lo va a reflexionar con la importancia que el tema amerita. Y no es porque haya un lineamiento del Estado colombiano, es porque es una invitación a aprender a convivir. Y finalmente todos los seres humanos tenemos que aprender a vivir con los demás, y diferencias van a existir siempre. Entonces, uno de los grandes retos es lograr que el cuerpo docente como tal haga apuestas. No es que son los de sociales, no. Hay estrategias que se pueden hacer desde matemáticas, desde ciencias naturales, desde artística, desde educación física, desde lengua castellana. Articular. Exactamente. Bueno, y en este proceso educativo, para formar sujetos para la paz y la convivencia, no podemos dejar de lado a las familias de la institución. Entonces, ¿cómo influyen
las prácticas familiares y comunitarias en los procesos de mediación de paz entre los estudiantes de la escuela? Bueno, hay un referente con respecto a la influencia directa pues, de las familias. Por supuesto que siempre la va a haber, desde lo positivo y desde lo negativo. Un aspecto negativo para que comprendamos un poco era el desarrollo de las elecciones a personería, que desde hace como 12, 13 años atrás en el colegio se establecieron unas normas. Los chicos se esforzaban que quién llevaba los globos, si uno llevaba paletas un día, el otro andaba pidiendo plata, haciendo actividades para llevar bombones, para llevar el inflable. Se volvió algo muy representativo del ejercicio político a nivel nacional, las dádivas y la compra de votos. Y esa sí fue una determinación de la rectora. Y dijo, no es permitido, y quien incurra en esto y está contemplado en el manual de convivencia, esto es comprar conciencias, es comprar votos, no entró incluso en la institución en un conflicto porque, entonces dejar que se acaba la fiesta democrática. No, es que el ejercicio democrático es con base en el personero, es garante de derechos y deberes, pero no es quien tiene que prometer que les va a traer aquí el DJ, que un día de bananas, y los mismos docentes, algunos estaban incómodos con respecto a esas determinaciones. ¿Y esto desde dónde se reproduce? ¿Quiénes le daban a los estudiantes para lo que podían dar y ganar los votos? Los papás. Entonces por eso hablo de la influencia positiva o negativa. Entonces se toman estas determinaciones y es empezar a vincular al padre de familia y limitarlo y decirle no, es que el ejercicio político y democrático es decirle al estudiante no tiene por qué recibir ni un globo, ni una banana, ni una paleta eso es también formar en la ciudadanía. Eso es desde temprana edad decirle al estudiante no se deje comprar su voto. Entonces las familias desde el ejercicio de personería, ese es un ejemplo de cómo se vinculan como tal. Y cuando hay conflictos que vienen al ejercicio de escuchar, de qué pasó, primero pues los muchachos dan su punto de vista alrededor de ellos. Segundo, los papás. Y empezamos a hacer también todo un diálogo de cómo hay cosas que a veces minimizamos, pero que es necesario atender. Como por ejemplo una burla que a mí me parece algo muy simple, pero emocionalmente al otro le afecta. Entonces que no podemos trivializar, no podemos minimizar. Y en ese diálogo los papás, hoy uno escucha, estos muchachos de hoy en día son muy frágiles, son muy fresitas. A uno le decían y uno aprendió a vivir con eso. Estamos en otro momento histórico, otro tiempo, ellos tienen mucha más información, son sensibles a otras circunstancias. Entonces, ese vincular a los padres de familia a la escuela se hace también a través de la escuela de padres. Las reuniones donde se les dice, miren, estas son las normas, hay unas actividades reparativas o restaurativas. Usted se burló de su compañero en clase, entonces el papá debe hacer el ejercicio de reflexión con ellos y el estudiante delante de los demás, así como se burló, así mismo debe ofrecer disculpas. Eso es lo reparativo y lo restaurativo, que se hace articulado con los padres de familia y la institución. Profe, ¿puede compartir ejemplos concretos de proyectos o actividades que hayan tenido impacto en la formación ciudadana y la resolución pacífica de conflictos en la institución? Sí, en la institución hay un proceso que se viene llevando a cabo desde hace años con respecto a la inclusión, desde orientación escolar, la intervención con los docentes, las adaptaciones curriculares. Y entonces usted diría, pero ¿eso qué tiene que ver si estamos hablando de construcción de paz? Es precisamente el reconocimiento de las capacidades diferentes dentro del aula escolar. Y ese reconocimiento no es solo por parte de los docentes, también se da dentro del aula de clase a través y en las diferentes asignaturas, cuando ya nosotros lo identificamos y permitimos el trabajo colaborativo
por parte de otros estudiantes. Esto te lo puedo mencionar desde orientación escolar y que lo vivimos día a día en el aula. Hay una actividad que se ha venido desarrollando desde ciencias sociales y es fomentar la identidad cultural propia colombiana. Entonces colocamos al descanso música y entonces la música son códigos que los muchachos van asimilando. Y en medio de todo lo que es el contexto nuestro del municipio, de la economía ilícita, pues es contraproducente escuchar en el aula de clase o en una institución la cubierta, que es una apología a las FARC y a una móvil de las FARC. Entonces, a raíz de esas lecturas, coloquemos al descanso. Entonces empezábamos la primera semana del mes de mayo con salsa y se pone salsa durante toda la semana al descanso y se lleva, allí hay estudiantes que están en diferentes grupos de danza y en la hora del descanso, en la media horita, no es la hora, perdón, en los 30 minutos del descanso, bailan 1 o 2 canciones y los estudiantes ya saben y dicen, profe, ¿y este mes qué música van a colocar? Nos articulamos con una institución de Padilla, Cauca, que se llama Almas Padillenses, y vinieron al colegio ritmos afrocolombianos. Ahorita después de vacaciones se va a establecer el acuerdo con la institución de la Cilia La Calera, que es del Cabildo, y ellos tienen una chirimía con respecto a la música andina y a la identidad propia de las comunidades indígenas. Entonces se trata de fortalecer ese reconocimiento. También hemos colocado música llanera y lo hacemos eventualmente tratando desde otras dinámicas, no solo desde el aula de clase. Entonces, ¿cuál es el papel de los jóvenes en ese rediseño de las ciudadanías y en los procesos formativos en el aula de clase? Los jóvenes, con ellos hay que construir otras dinámicas desde lo político. Y por ejemplo, algo que hablaba de los procesos políticos a nivel nacional era la ausencia de los jóvenes en la toma de decisiones políticas. Por eso nace también el Consejo de Juventudes. Y primero, por ejemplo, para el caso de Miranda, veíamos muy poquitos chicos vinculados. Ahorita está tomando fuerza. Y hay algo muy importante que hay que destacar en los jóvenes y es la aceptación que hay hoy cuando hablas de derechos de los demás con respecto a sus identidades sexuales. Considerando a los jóvenes y las percepciones que tienen como tal, es diferente a la de generaciones que les antecedieron. Ejemplo de lo que te estoy hablando de ese nuevo rol de los jóvenes, de los adolescentes como sujetos políticos. En nuestra institución hay un estudiante que cuando hace los bailes culturales se viste con los trajes femeninos y si lo ves bailando, en ningún momento se ha observado una actitud de burla, de rechazo, para nada. Yo tengo las grabaciones en el marco de lo que te digo que hacemos en el descanso. Y es una aceptación con respecto a él. Y al arte. Exactamente. Entonces los jóvenes hoy, hablo en relación con el reconocimiento de los derechos de los demás, pero también hablamos hoy de unas nuevas ciudadanías, de las ciudadanías digitales, de la ciudadanía ambiental, de los ciudadanos del mundo, porque nos hablan de esa movilidad y de la facilidad que hoy hay en el mundo globalizado, y eso requiere de unas habilidades y requiere, por ejemplo, de una habilidad alrededor del idioma, pero también de conocimiento de las nuevas dinámicas. Entonces hay que resignificar también nuestro ejercicio, porque nosotros no estamos formando para que se queden en nuestro municipio, en nuestra localidad, sino para que abran sus puertas al mundo, sus alas, y eso requiere de formarlos en relación con las dinámicas que hay actuales, pero críticamente. Como última pregunta sobre este tema, considerando la realidad social y política actual de Colombia,
¿qué barreras limitan a las instituciones educativas para formar ciudadanos que construyan y sostengan la paz? Nuevamente, para darle respuesta a tu pregunta, nos tenemos que ubicar en el contexto. Te voy a hablar del contexto siempre ligado a Miranda, Cauca. No es lo mismo que yo hable de construcción de paz en un colegio de estrato 6 de Cali, o de un colegio público en Cali. ¿Por qué? Porque aquí están los actores armados directamente, y eso genera también prevención. En el aula de clase tenemos hijos de actores armados, legales e ilegales, y eso también requiere de prudencia. Entonces, hay unas situaciones complejas en determinados lugares, y no es lo mismo que yo vaya a abordar ese tema. Por ejemplo, yo tenía un estudiante que siempre se reía cuando abordábamos esto, y a mí me generaba la duda de ¿por qué se ríe? Se está burlando, no le parece, pero no lo manifiesta. Y este chico es hijo de alguien que estuvo vinculado a grupos guerrilleros. Entonces él tenía otra lectura desde su lugar, desde su experiencia familiar. Algunas veces que establecíamos diálogo ya personal, sí era capaz de decirme, no, profe, es que se sostengan o no es que estén vinculados al narcotráfico. Claro, desde su orilla, pues desde mi percepción justificaba algunas cosas. Total. Entonces eso lo llama a uno a tener cierta limitación con abordar estos temas, pero en el ejercicio como tal, esto creo que es un limitante. Dos, la misma apatía que podemos tener con respecto a ello, por la misma experiencia de vida, por las mismas incursiones guerrilleras en el municipio. Eso genera unas emociones, y hay otros también que podrán identificarse. Entonces ese es un limitante. ¿Cómo lograr la objetividad para poder desarrollar esos procesos de formación? Otro limitante es la estructura como tal de la educación, el desinterés de las autoridades municipales. Podríamos decir que en el municipio, cuando nos llaman es cuando van a ofrecer algo por el Día del Docente, pero no hay un ejercicio de capacitación. Y debería haber una política municipal, y no la hay, por lo menos para el municipio de Miranda no la hay. Ese es un vacío, ese es un limitante que tenemos, la apatía, el temor, porque es algo que está presente. No es algo de lo que estamos hablando de que ocurrió hace algunos años y cómo nos levantamos de ello, no. Es una amenaza constante. Entonces, ese es un... Y más cuando a nosotros no nos han formado para ello, cuando no sabemos cómo abordar ciertas problemáticas, cuando no tenemos herramientas de intervención, también eso nos condiciona en nuestra práctica. Mi profe Nora, le agradezco mucho, le agradecemos por haber estado con nosotros, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus reflexiones alrededor de este tema. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Con mucho gusto, y pues estamos en esas apuestas. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.